Habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Buenos días, estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos en vivo en el Facebook, pero también, yo no sabía que eso existía, en el Twitter, desde el día de hoy, estamos en vivo en el Twitter. Yo creo que eso no existe, no lo ha usado nadie en el Perú hasta ahora. Creo que estamos inaugurando este nuevo sistema gracias al entusiasmo de Jorge Rojas, nuestro jefe de redes sociales acá, que ha producido una pequeña revolución, ¿no?, en la manera de enfrentar las comunicaciones que tenemos los periodistas, sobre todo los más viejos. Hay que estar presente en las redes sociales y nosotros por supuesto que estamos. Y estamos por supuesto en televisión, estamos en la señal de cable, en prácticamente todas las señales de cable en el Perú, y desde el 18 de diciembre del año pasado inauguramos la señal en Canal 11 de Movistar. Pasen ustedes la voz. Antes de recibir a nuestra primera invitada, que es Maritza García, la congresista de Fuerza Popular que acaba de formular una denuncia constitucional contra el defensor del pueblo, quiero insistir en llamar la atención sobre un hecho altamente significativo. Estamos al borde de que el señor Jorge Barata, que fue el capo durante una década del grupo Odebrecht en el Perú, el señor Jorge Barata rinda una primera declaración ante el Ministerio Público conteniendo su confesión, conteniendo su colaboración con la justicia peruana sobre cómo funcionaba la red de corrupción en el Perú. Y si recibieron o no recibieron dinero, y quiénes, los candidatos a la presidencia, los presidentes electos, los señores ministros, congresistas, ¿no?, que apasionadamente han defendido intereses desde el Congreso durante las últimas 2 décadas, pero también gobernadores, o como se llamaba en ese momento, presidentes regionales, alcaldes y demás. Vamos a saber una verdad dura y dolorosa que va a afectar a la mayor parte de nuestra clase política, de quienes han tenido en sus manos la conducción de los destinos del país y han usado ese poder para su propio beneficio, pero también va a alcanzar a un sector no despreciable del mundo empresarial, ¿no?, que se asoció y que fue parte de todo este sistema de corrupción que de alguna manera ha empezado a revelar la confesión de los funcionarios de Odebrecht. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay gente que no quiere que el señor Barata hable. Así de simple, no quieren. Han hecho todo lo posible durante un año por postergar esta declaración. Hace un año que se hizo el acuerdo preliminar con el señor Jorge Barata para que él hablara. Y un año después, cuando se han vencido todas las dificultades que se habían presentado en el camino, cuando se le ha entregado un primer cuestionario a sus abogados, cuando sus abogados han aceptado el cuestionario como un primer interrogatorio razonable, cuando ya la Fiscalía de Brasil aceptó, y cuando lo que se está haciendo es coordinar simplemente los detalles de la fecha y hora de esta declaración, aparece el procurador que no ha hablado en meses a decirnos que por 3 obras nomás tiene que pagar 3.000 millones de soles de reparación. Entonces uno tiene una primera impresión que es justiciero, el procurador. O sea, quiere exprimir a los de Odebrecht que nos han robado, ¿no?, para que nosotros pisemos el palito de su heroísmo anticorrupción. No, señor. Hay gente que quiere que con ese tipo de posiciones lo que ocurre es que no hable Jorge Barata. Y no tenemos que ser inocentes. Por supuesto que Odebrecht tiene que pagar y todos sus funcionarios reparaciones. Y que estas deben ser justas, estas tienen que ser correctas, estas tienen que ser proporcionales al daño que han ocasionado en nuestro país. Pero no solo ellos tienen que pagar, sino todos aquellos que han estado involucrados en la red de corrupción. Y para eso necesitamos la confesión de Barata. Porque si no, no solo no vamos a poder cobrarle a él, no vamos a poder cobrarle a nadie. Porque acá no solo Odebrecht tiene que pagar OAS,
tiene que pagar Camargo Correa, tiene que pagar Queiroz Galbao, tiene que pagar Grañe Montero, tiene que pagar JJ Camet, tiene que pagar ICSA, tiene que pagar todas las constructoras que han estado metidos o metidas en este vergonzoso escándalo de corrupción que ha maltratado a nuestro país en las últimas décadas. Por eso hablemos clarito, ¿eh? Hay que estar atentos y es una obligación de los medios de comunicación tener los reflectores prendidos y no pisar el palito de los que quieren impedir y van a hacer todo lo posible porque barata no hable. Pero para eso estamos nosotros acá, para advertirlo, ¿ah? Porque no nacimos ayer. Maritza García, congresista de Fuerza, no sé cómo presentarla, Maritza, de Fuerza Popular, de los Avengers, o sea, ¿cómo se identifican ustedes? Sencillamente como parlamentaria, como Maritza García, como corresponde. O sea, ¿son ya ustedes una organización aparte, Maritza? No, todavía. Nosotros pertenecemos a Fuerza Popular. Seguimos siendo 71 congresistas, con un bloque que constituye un subgrupo dentro de Fuerza Popular, pero todos seguimos siendo de Fuerza Popular. O sea, no se ha producido todavía efectivamente la ruptura. Porque a veces lo que pasa es que ya las rupturas son como formalizaciones, ¿no es cierto? Ya formalizamos, pero ya el hecho ocurrió, ya, digamos, no hay una participación activa en la vida de la organización, ya ustedes tienen sus propias reuniones, tienen su propia agenda, tienen Es decir, por ejemplo, esta denuncia que Maritza García ha formulado, esta denuncia constitucional contra el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ¿ha sido coordinado con Fuerza Popular o solo con Kenji? En principio, este es un derecho constitucional que me asiste como congresista de la República. Está en el reglamento del Congreso y como congresista de la República puedo presentar una denuncia constitucional. No necesito la venia o la autorización para poder formular una denuncia. La he formulado teniendo en cuenta que he visto que hay un ejercicio abusivo del derecho del defensor del pueblo en su informe. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un abuso? Porque acá me he conseguido así como primicia las 9 páginas de la denuncia que tengo acá. Yo también las tengo acá. ¿No? Y dice que lo que está haciendo el defensor es, al emitir este informe, como se ha salido de las funciones que le competen, ¿no? Que ha asumido funciones propias que competen única y exclusivamente al presidente de la República y en todo caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sino que además se ha extralimitado en sus deberes funcionales y ha usurpado funciones hasta el Poder Judicial, dice su denuncia. Sí, efectivamente, y lo voy a explicar por qué. En principio, ellos se rigen por un marco normativo, en este caso por la Ley 26.520, que es la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Esta ley, en su artículo 5, señala expresamente que el defensor del pueblo está sujeto a la Constitución y a su ley orgánica. Es decir, los parámetros normativos mediante los cuales él debe regir su función es en la Constitución y en la ley orgánica. En el artículo 162 de la Constitución Política del Estado establece únicamente como funciones principales del defensor del pueblo es defender los derechos constitucionales, fundamentales de la persona y de la comunidad en general. Esa es una de las primeras funciones. La segunda función que tiene el defensor del pueblo es supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos. Y en la ley orgánica tiene 8 funciones propias que no tienen nada que ver pero yo lo tomo de su propia denuncia, congresista, ¿no? Así es. Y dice, el artículo 9 de la ley 26.520, dice, el defensor del pueblo está facultado en el ejercicio de sus funciones para, primero, iniciar y proseguir de oficio a petición de cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la administración pública y sus agentes que implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo, excesivo, arbitrario o negligente de sus funciones afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona en la comunidad. O sea, yo leo esto y digo, el defensor se ha basado en el artículo 1 de la ley que rige, ¿no?, la Defensoría del Pueblo. Estamos hablando que en este caso es una prerrogativa constitucional a la cual solo tiene la potestad de darla el presidente de la República y vía revisión la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si esto ya estaba en manos de la Corte Interamericana, la pregunta es ¿por qué faltando 4 o 5 días para un informe final de la Comisión Interamericana, el defensor del pueblo se presenta y hace un informe que no es un informe cualquiera, no es un informe de una sugerencia ni de una opinión, es un informe
donde él evalúa normativamente y jurisprudencialmente un indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori. Y se ocupa más de 35 páginas para hacer ese informe. La pregunta que yo me hago es, ¿tenía la facultad para evaluar ese informe? Pero ¿Tenía según este artículo sí, porque dice puede ser parte de cualquier investigación conducente al esclarecimiento, actos y resoluciones de la administración pública. Investigación. ¿No? O sea, él no está diciendo declaro anulado el indulto porque no tiene la potestad, pero a lo que sí tiene derecho el defensor es a opinar sobre eso, emitir un juicio sobre alguna decisión o actitud que ha tomado alguna autoridad de cualquier nivel. Pero dentro del marco normativo de sus competencias. Esto es una prerrogativa constitucional. ¿A quién corresponde? ¿Al defensor del pueblo, que es un funcionario de segundo nivel? ¿O corresponde al presidente de la República y a un órgano supranacional? No confundamos a la población, pues aquí cada quien tiene sus funciones y él, dentro de esas funciones, no puede pues tener atribuciones de un juzgador y limitar derechos fundamentales, porque él está para protegerlos. Entonces, yo digo, ¿él ha usurpado funciones? Sí, es clarísimo que ha usurpado funciones, porque solamente un juez puede limitar derechos fundamentales dentro de un debido proceso. Ahora, si ustedes dicen, por ejemplo, escuché por ahí decir, no, es un informe que no es vinculante, es un informe común. Pero es que no lo es. Pero escúcheme, la gravedad de ese informe, ¿quién lo ha utilizado el informe? ¿Le han dado uso público? Sí. ¿Quién le ha dado uso? Cuando es un informe del defensor del pueblo que lo emite únicamente para un ente determinado, se somete al informe, toma las consideraciones. Pero en este caso ha hecho uso de este informe y de la evaluación normativa y jurisprudencial el fiscal Landa en el caso Pativilca. Y no solamente eso, hoy en la mañana 27 parlamentarios europeos se han pronunciado sobre este informe y lo han tomado como base. Entonces, ¿no es vinculante? ¿No está siendo vinculante? ¿No es riesgoso? O sea, es obvio que va a tener un impacto y va a tener influencia, porque ahora el problema que tenemos es el siguiente. Yo no sé por qué ocurre esto constantemente con ustedes, con las autoridades, ¿no es cierto? Es decir, al presidente PPK no le gusta que Katherine Ampuero le pregunte si tenía o no relaciones con Odebrecht y la sacan a la procuradora. Entonces la señora Príncipe dice, oiga, un momentito, si yo le nombró para afuera también la señora Príncipe. Y el Contralor General de la República mete sus narices en el lío del aeropuerto de Chinchero y para afuera el Contralor. Y no, ese cuento de que por los carros que tenía, eso no se lo cree nadie. Lo sacaron porque era un antipático que estaba metiendo las narices donde al gobierno no le convenía o no le gustaba, ¿no? Y ahora último, el problema que hay con Amado Enco, que el señor le preguntan un juicio o toma una postura en relación al juicio de Pativilca que ni siquiera es un juicio de si el señor Fujimori es culpable o inocente. Es la pregunta si, conforme a la normativa vigente y constitucional, él podría ser procesado o no en el caso Pativilca, luego el derecho de gracia. Y él dice, no, porque para aplicar el derecho de gracia tiene que estar 2 años procesado y él tiene meses de procesado. O sea, no le vale, digamos, no le aplica el derecho de gracia. Y para afuera, o sea, no lo han sacado de la Procuraduría, pero lo han sacado del caso. Entonces a ustedes no les gusta lo que dice el defensor del pueblo, entonces lo sacamos, entonces así no podemos estar. Claro, cada vez que no nos guste la opinión de un funcionario encargado de algún nivel del control, del ejercicio de la función pública, para afuera, ¿no? Ya, yo entiendo, pero aquí no es que no me guste el accionar de él, no es que no me gusta, él es que él se está extralimitando en sus deberes funcionales que están plasmados en una norma. Es decir, yo no estoy inventando una denuncia porque no me parece o no me gusta lo que él está haciendo, no. Si lo hubiera hecho con cualquier otro ciudadano, yo estoy segura que lo hubiera hecho también, porque él tiene que sujetarse a las normas que regulan su funcionamiento. Él no puede facultarse en atribuciones distintas que la Constitución y que su propia ley orgánica no le confiere, porque eso sería generar malos precedentes para el Perú. No podríamos revisar un indulto. En la historia del Perú, ¿quién ha revisado un indulto? Solamente en el caso Crucillat. Alan García. En el caso Crucillat. Facilísimo, lo hizo Alan García. ¿Ah? Solamente en el caso Crucillat, pero porque se dio la oportunidad, que se descubrió que no era cierto y que había fingido una enfermedad. En este caso es muy diferente. Escúcheme, yo por razones obvias, porque el señor Crucillat es mi suegro, aunque he tenido una relación personal muy mala con él durante muchos años, pero eso no es cierto. Se hizo una investigación y resulta que el reporte médico en el que se basó el indulto al señor Crucillat fue considerado válido después de un proceso. O sea, cuando el señor estaba en la cárcel, eso tuvo otras razones. Al señor Crucillat lo dejaron en libertad, ¿no?, en un indulto donde su tarea política era fastidiar al Grupo del Comercio. Y cuando el señor Crucillat quiso salir del país y lo vieron haciendo cola en migraciones, lo llamaron a decirle, oye, tú no te puedes ir del país porque tienes que acá, tú estás libre para fastidiar a los Miro Quesada. Y después alguien se entendió con los Miro Quesada y parte del trato fue que el señor regresara a la cárcel.
Porque Pero lamentablemente así se manejan las cosas en el Perú. Pero él mostró ¿no? que estaba sano, él mostró que No, estaba haciendo una vida. Pero no, es decir, el que uno tenga una condición de riesgo no quiere decir que no pueda ir a comer en el restaurante del primer piso del edificio en el que vive, o que uno no puede ir a comprar un supermercado. Entonces ahora O sea, el señor razón. no estaba en estado de coma. O sea, la discusión era si su permanencia en una celda, porque eso sí era una celda de Lurigancho, de 2x4 creo que era la celda, implicaba un riesgo para su salud. Esa era toda la discusión. Ahora, el problema es que eso estaba envuelto en otro tipo de conflictos, que es lo que lamentablemente ocurre en este caso con Fujimori. Es decir, la discusión sobre el indulto no es, o sea, yo he escuchado a Gisela Ortiz, que es una de las familiares de las víctimas de la Cantuta, decir que ella misma estaba de acuerdo con el indulto humanitario, y lo que le ha parecido terrible es que este indulto termine siendo parte de una negociación, y yo te doy el indulto y tú me das 10 votos para impedir la vacancia presidencial. A ver, el tema de la negociación ha quedado claro de que no hubo negociación. Ha quedado claro porque se han sumado todos los de Fuerza Popular. Ha quedado clarísimo. No hubo negociación porque se han sumado todos y ahora todos saludan el indulto. Lo que sí considero yo es que debió de alguna forma resarcirse el daño a las víctimas del terrorismo, a los familiares de las víctimas, porque es ese el dolor que ellos como seres humanos llevan dentro. No hubo un perdón abierto, no hubo una negociación para resarcir el daño, pero que no podemos negar que el expresidente Alberto Fujimori está enfermo, no podemos negarlo. Y es más, no podemos permitir que ningún ciudadano peruano, que no sea un juzgador dentro de un debido proceso, restrinja derechos fundamentales ni usurpe funciones. Yo lo hubiera hecho, si él se hubiera pronunciado por los 7 personas que han sido indultados ahora en diciembre, diría, ok, perfecto, emitió un informe. Pero con este contenido del informe que es tan gravitante, que viene siendo usado a nivel nacional e internacional. Pero ¿sabe lo que pasa, Marisa? Que lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, cuando yo anuncio acá en esta radio, el día que se estaba discutiendo la vacancia, acá hay unos documentos que prueban que hay un indulto humanitario para Alberto Fujimori en marcha y que hay una comisión médica que ya recomendó ese indulto. Mentiroso, conspirador, el informe no existe, es una calumnia. Los mentirosos eran ellos. Le ocultaron a todo el mundo que estaba, es decir, han actuado, Marisa, como culpables. Es decir, no han actuado como gente transparente que dice, sí señor, se está tramitando un indulto, ¿y cuál es el problema? ¿No? ¿Por qué no lo dijeron así? Porque tenían ellos mismos la percepción de que estaban haciendo algo incorrecto. Pero eso corresponde al Ejecutivo, eso es... En todo caso, si el Ejecutivo lo dijo o no lo dijo, ¿no? Eso tiene que responder el Ejecutivo, pero en el caso en lo que respecta a nosotros como congresistas de la República, los 10 no hemos hecho ningún arreglo, ningún negociazo, como se ha dicho. Yo creo que eso ha quedado descartado, porque si usted me dice si tienen que investigar al presidente de la República y llamarlo y citarlo cuantas veces sea necesario la Comisión Lavallato, que lo citen no solamente a él, sino a todos. Pero la pregunta que le han hecho sus propios compañeros de Fuerza Popular es ¿por qué ninguno de ustedes se manifestó de manera explícita en contra de la vacancia presidencial? Porque incluso el propio congresista Bienvenido Ramírez habló explícitamente, por lo que entiendo y por lo que se ha contado en las reuniones de Fuerza Popular, a favor de la vacancia. Y de repente, sorpresivamente, cambió de posición. Bueno, eso tendrá que responderlo Bienvenido Ramírez. Creo que él también ha sido bastante claro y específico. Ha dicho que ha dicho que ha analizado en último momento cuáles eran los pormenores, cuáles eran las imputaciones, si correspondía o no correspondía una vacancia. Yo creo que en ese sentido tiene que responderlo él, pero en lo que a mí respecta, siempre voy a señalar que no hubo ninguna negociación ni la habrá jamás. Si el presidente de la República tiene que ser citado, investigado en la Comisión Lavallato, que lo sea, no solamente él, sino todos los políticos que están inmersos en esas investigaciones. Ahora, estoy revisando la denuncia y la conclusión es, esta denuncia, ¿quién la firma? ¿La firma solo usted congresista? Es decir, solo la firma elaboro Maritza y la firmo García como congresista, Jiménez, sí. Pero no tiene, o sea, ¿cuál es el procedimiento que esto debe seguir? El procedimiento es que esto ingresa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que la preside Milagros Takayama. Milagros tiene 10 días, o la comisión, para evaluarla, si la declara improcedente y la manda al archivo, si la declara inadmisible porque falta algún requisito de procedibilidad o para subsanarlo, o en todo caso si emite un informe de calificación, para que luego ese informe de calificación se vea en el Pleno. Y el Pleno tiene 15 días, la Comisión Permanente, tiene 15 días para la investigación correspondiente. O sea, ¿esto cuánto puede demorar? ¿Un mes, digamos? Esto va a demorar, pero ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que no se esté usando este informe defensorial
que no tiene efecto vinculante y que se le esté dando aparentemente un efecto vinculante, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Claro, pero ustedes lo convierten, o usted congresista, porque vamos a hablar en singular en este caso, usted lo está llevando a otro nivel. O sea, no es una controversia en la que un funcionario, en este caso el defensor del pueblo, emite un juicio que no es vinculante sobre una decisión del presidente y establece la opinión de la Defensoría sobre determinados parámetros en los que debe conducirse Alberto Fujimori, y ustedes lo convierten en una cuestión mucho más grave cuando lo que están planteando es que por haber dicho eso, este hombre tiene que ser destituido. Entonces, eso eleva el conflicto a un nivel mucho mayor. Esto podría ya pasar por la anécdota de que lo que opinó la Defensoría del Pueblo como una opinión más. Porque usted misma está diciendo, no es vinculante, no nos obliga a nada. Sí, a nadie obliga a nada. Pero está siendo tomado en cuenta. Está siendo tomado en cuenta a nivel nacional y a nivel internacional, y ese es el peligro precisamente de este informe. Y no solamente por eso, sino que le vuelvo a reiterar, él no es un funcionario en competencia para restringir derechos fundamentales, él está para protegerlo. Pero no lo está haciendo. Él está llamando la atención sobre un procedimiento que a él le pareció inadecuado. Y no es solo una opinión de él, o sea, Elmer Huertas, que es un médico que está fuera de duda, pues cualquier tipo de vinculación de índole político, considera que la argumentación estrictamente médica que se conoce hasta hoy para formular el indulto humanitario no es suficientemente convincente. O sea, lo está diciendo una eminencia médica, digamos, ¿no? Pero en todo caso, lo que tendrían que hacer es un contraperitaje al informe médico. Todo el mundo se ha puesto a criticar que el informe no es cierto, que el informe carece de elementos objetivos, que el informe ha sido mal dado, que el informe no ha sido emitido por médicos competentes. Sin embargo, mi pregunta es, ¿alguien ha hecho un contraperitaje? Ni siquiera el IDL, que ha formulado la apelación para que la Corte Interamericana lo revise, lo ha hecho. Sencillamente se ha limitado a pedirle. Entonces, ahora, para terminar, congresista, es altamente probable, porque si uno lee las declaraciones, conoce el perfil y la trayectoria de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos que no es una remota posibilidad que resuelvan de alguna manera el cuestionamiento del indulto humanitario a Alberto Fujimori. E invoquen, no sé en qué sentido lo pueden plantear, porque tienen sus propias fórmulas, ¿no es cierto?, pero de alguna manera que cuestionen el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. Entonces eso supuestamente nos obligaría a que Pedro Pablo Kuczynski revoque ese indulto. O sea, ¿qué debemos hacer frente a eso? Ahí vamos a las facultades. Cada institución tiene sus propias facultades. En este caso, la Corte Interamericana tiene la facultad de emitir un informe, y ese informe sí es vinculante. Lo que la Corte Interamericana resuelva, finalmente el Estado peruano... ¿Y qué pasa si la Corte dice ese indulto está mal dado? Bueno, no existe ningún precedente. Claro, pero no significa que no pueda ocurrir por primera vez, ¿no? Pero me pregunto yo si la Corte Interamericana se va a basar en meros dichos. ¿Acaso hay...? Pero nos estamos poniendo en la eventualidad de que sí ocurra, pues. ¿Qué deberíamos hacer? Si ocurre, primero tendríamos que esperarlo. No podemos especular sobre hechos que todavía no están dados. O sea, hay que esperar primero el resultado. Sin embargo, yo vuelvo a reiterar que no existe precedente, ni tampoco el informe, el recurso de apelación está debidamente sustentado. Solamente se basa en que no existiría una enfermedad. La pregunta es, ¿acaso los que denuncian son médicos? ¿Acaso existe un contraperitaje? No, pues, Nicolás, no podemos actuar de esa forma. Tenemos que hacerlo con elementos de prueba contundentes que de verdad desvirtúen o desvirtúen, en todo caso, el indulto humanitario concedido a don Alberto Fujimori. No basta decirlo, sino probarlo también. Como en este caso, yo estoy probando que sí incurrió en una infracción constitucional. ¿Por qué? Porque se atribuyó funciones que no le corresponden. No es un mero informe. Yo quiero dejar en claro que si esto causa Estado... Aquí dice claramente, el señor Fujimori se abstenga de realizar toda clase de acción política. Entonces, si este informe queda consentido y sigue circulando, ¿lo seguirán tomando en cuenta o no lo van a tomar en cuenta? Obvio que lo van a seguir tomando en cuenta. O sea, lo que usted está proponiendo entonces no es solo que se destituya por infracción constitucional al defensor del pueblo, por atribuirse funciones que no le corresponden y todo lo que usted ha sustentado, sino que además se declare este informe como un informe que no tiene ninguna legitimidad. Ninguna relevancia jurídica para el Estado peruano ni para el Estado internacional. O en su defecto, teniendo en cuenta que lo que nosotros buscamos es la paz social y avanzar en esta situación tan crítica que afronta el país, ¿por qué el defensor del pueblo no se rectifica de ese extremo? ¿Por qué ese extremo sí restringe derechos fundamentales? ¿Por qué no se rectifica de ese extremo? Bueno, se lo vamos a preguntar.
apenas lo podamos tomar contacto con él. Muchas gracias a la congresista Marisa García Jiménez por estar con nosotros. Bueno, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes en Fuerza Popular? Hasta que expulsen a Kenji. Votan a Kenji y ahí se van todos, ¿no es cierto? Hay que esperar la Están respuesta. listos, esperando los Avengers con sus uniformes. Ahí van a... En el momento que expulsen a Kenji van a abrir asilo y van a tener cada uno su... ¿Y usted qué personaje es, congresista? Bueno, a mí me pusieron la Mujer Maravilla, no es que yo me autoidentifique con ese personaje. Se va a dar entonces la vuelta así en círculos como la Mujer Maravilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, esto es Exitosa, volvemos con más. Va a haber hoy día, precisamente sobre este tema, va a haber una marcha hoy día que se vayan todos, ¿no? Muy brava está, ¿no? Vamos a hablar con algunos de los convocantes de esta marcha. De la CGTP y del SUTEP van a estar acá con nosotros hablando de la marcha. Regresamos. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Enfermedades vasculares, colesterol alto y diabetes pueden causar disfunción eréctil. En Boston Medical Group podemos ayudarle con tratamientos integrales. Consulte hoy mismo en nuestras clínicas y haga feliz a su pareja. Separe su cita llamando al 01-748-1900 www.bostonmedical.la. Radio La Calle primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. La calle. Ahí. Caribeña es la radio que sí suena. ¿Qué tal, amigos? Esto es Los 5 de Oro. Nuestros mejores éxitos los escuchas aquí en La Caribeña sí suena. Y suena bien. Unos dicen que fue a la 1 y otros dicen que fue a las 3. Hay fuego en el 23. En el 23. Somos la Sonora Ponceña. Y estamos en Radio La Calle. ¿Qué te vas a equivocar? Que viva la salsa. La calle. Ahí. Exitosa. Tema. Estamos en Exitosa. Y qué increíble esta historia de los Avengers, ¿no? Y cómo este tema de la reconciliación que se habla alrededor del indulto de Alberto Fujimori, como esto, en vez de ser un proceso de, como ya lo hemos señalado en otras oportunidades, que ayude a la reconciliación y al reencuentro entre los peruanos, lo que ha hecho es crear más divisiones, ¿no? El APRA se ha dividido, ¿no es cierto? La izquierda sigue dividida, Fuerza Popular se ha dividido, o sea, simplemente, ¿no? Ha sido un factor más bien de desunión que de reencuentro. Pero ahora vamos a hablar de la marcha que se ha convocado para el día de hoy, hoy día martes 30. Esta es la quinta marcha, ¿no es cierto? Están con nosotros Ricardo Juárez, secretario general adjunto de la CGTP, y Alfredo Velázquez. Perdón, Alfredo Velázquez y Lucio Castro están con nosotros, sí. ¿Por qué no nos explican de qué se trata para empezar la marcha del día de hoy? Bueno, como tú decías, Nicolás, en primer lugar agradecemos este espacio para informar al magisterio y también a la opinión pública. Nosotros como organización sindical representante del magisterio, el SUTEP, obviamente en diversos eventos ha visto por conveniente pronunciarse, salir a las calles, ir a las movilizaciones respecto a esta coyuntura que estamos pasando. Como tú lo has indicado, ha agudizado una crisis, se está viendo la fragmentación, la división incluso de los partidos históricos de
de todos los partidos que suscitan en nuestro país, y eso es una preocupación, y como magisterio hoy día vamos a participar también en esa movilización contra el indulto, contra la corrupción, que siempre le hemos cuestionado. Antes era solamente en educación, ahora prácticamente se ha degenerado, y obviamente también contra el autoritarismo frente a la coyuntura futura que venimos venir. Ahora, ¿qué es lo que reclama la marcha para cerrar el tema de la marcha, ¿no? O sea, reclama que se anule el indulto humanitario contra Alberto Fujimori, pero está reclamando también la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Sí, definitivamente esta marcha lo que expresa es un nivel de malestar y manifiesta también la división que existe en la población. El malestar y la indignación está en el procedimiento y la forma como se ha festinado el trámite del indulto, y también el accionar que viene asumiendo el Poder Ejecutivo, en este caso su cabeza, el presidente de la República. La población tiene ya un criterio, me parece bien definido, en el sentido de que hay una desazón, hay una indignación por el actuar del presidente de la República, y fundamentalmente los trabajadores y el pueblo también por el comportamiento que viene asumiendo con relación a los compromisos que asumió, muchos de los cuales han sido omitidos o desatendidos, ¿no? Y ahí la manifestación de la población. Ahora, vayamos al tema del SUTEP. Ustedes son el sindicato oficialmente reconocido en este momento por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Nosotros en realidad somos la única organización que ha cumplido una serie de requisitos desde el año 1984. Recuerda que el SUTEP tiene 45 años de vigencia, este año vamos a cumplir 46. Y por lo tanto somos aquellos que tenemos, los únicos que tenemos personería jurídica inscrito en el Ministerio de Trabajo, y en la práctica concreta aquellos que hemos respetado los procesos legales, y por eso que somos los interlocutores válidos, representantes del magisterio frente, en este caso concreto, al Minedo. Recuerde que la Constitución Política plantea que el artículo 28 de que el Estado debe incentivar los procesos de negociación colectiva, no para agudizar las contradicciones, las demandas, sino efectivamente para solucionarlo. No solamente la Constitución Política, también los acuerdos internacionales de la OIT, el acuerdo 151, el decreto supremo 03 desde el 82. Entonces, hay normativas legales en las cuales se ha cumplido, y además, Nicolás, como tú sabes, el ministro de Educación ya sacó el documento en el cual reconoce la instalación de la mesa de trato directo conjuntamente con 6 representantes, como dice el decreto supremo 013, y además hemos hecho entrega del pliego de reclamos. ¿Cuál es el gran problema que está suscitando? La norma indica que el plazo para presentar el pliego de reclamos era hasta el 30 de noviembre, y a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de marzo tenemos el plazo para discutir estas demandas. Lo concreto que hasta ahora solamente ha salido la resolución de Secretaría General, pero no se está poniendo fecha de instalación de la mesa de trato directo. Y hacemos el llamado al ministro de Educación, al presidente de la República, que justamente son los que conocen esta materia, que se debata, que se cronograme y que se inicie la instalación de mesa de trato directo, porque concluye el 31 de marzo. Ahora, pero usted no pueden negar que hay una realidad. En el derecho laboral se usa mucho el argumento de la primacía de la realidad, ¿no es cierto? Es decir, cuando un empleador contrata a través de una empresa tercerizadora que supuestamente es para que uno trabaja, cuando uno en realidad está trabajando para la empresa que usa estas tercerizaciones medio perversas, y ahí se habla siempre de la primacía de la realidad, de que lo que manda es la realidad. Y hay una realidad en el magisterio. Ha habido una huelga el año pasado que ha sido muy importante, que ha sido masiva y que ha sido, digamos, ajena a ustedes, ¿no es cierto? Incluso que han levantado reivindicaciones en contra de ustedes, en protesta contra ustedes, contra lo que es, en todo caso, la dirigencia del sindicato, y que ahora se propone convertirse en una organización diferente. Mira, ¿no? Nicolás, muy buena pregunta. Y en atención al mismo elemento, principio de primacía de la realidad, nosotros te decimos lo siguiente. Nadie niega que el año pasado hubo un evento sindical que significó la participación masiva del magisterio. Y esa participación masiva, lo hemos señalado en múltiples oportunidades, evidenció la emoción del magisterio, no la conciencia, la emoción del magisterio que se identificó y dejó llevar por una plataforma de lucha que nosotros en su oportunidad dijimos era inviable, y que el tiempo demostró que fue inviable, porque esa
emoción del magisterio manifestada en las calles de manera masiva trajo como resultado ningún logro. Perjuicio, descuento para los maestros del país. Y nosotros decimos que esos hechos y esa primacía de la realidad ha hecho que los maestros reflexionen. Ante los descuentos, reflexionar quién condujo esa aventura y qué generó esa aventura para los maestros. Y la reflexión primera del maestro es perjuicio económico y segundo, división y fragmentación de mi organización. Y los trabajadores decimos, no queremos división. Y por eso consideramos que aquellos que promueven la división son aliados del gobierno. Hoy la realidad también es dura y te señala lo siguiente. Dura para aquellos que han promovido la división. El magisterio del país se afirma en la institucionalidad. Lugares en los cuales hemos tenido dificultades, hoy se han avenido a la institucionalidad y están reafirmando. Que ha habido eventos de base y hay todo un proceso de registro y se ha creado, aunque todavía no tiene el reconocimiento del Ministerio de Trabajo, la Federación de Trabajadores de Educación del Perú. Te digo, Nicolás, nosotros visitamos el país ahora, después de identificar también nuestras limitaciones y errores, con más intensidad y hemos establecido de manera más directa el contacto con los maestros. Y eso nos permite decir ahora, con absoluta certeza, de que la institucionalidad se ha firmado. O sea, que y esto significa, que por ustedes ejemplo, tienen nuevamente la representación del magisterio, eso es lo que ustedes dicen. Si tú revisas Amazonas, San Martín, Tacna, Moquegua, Ancash, Ica, Lima Provincias, Lima, por citar algunas regiones, lo que vas a corroborar es que los maestros se reafirman en esa organización que tiene 45 años de lucha, de tradición y de identificación con los derechos de los trabajadores, con el Estado de Derecho, con la defensa de la democracia. Y esa organización es una sola, el SUTEP. Y ahora el SUTEP ha presentado al gobierno, siempre respetuoso también de la legalidad y del Estado de Derecho, un pliego de reclamos. Y nosotros, como decía bien el secretario general, le estamos diciendo al gobierno, le estamos diciendo al presidente de la República y al ministro de Educación, cumpla con lo que establece la ley, inicie la negociación colectiva y aborde la problemática del magisterio que está resumida en este pliego que ha sido elaborado no por los dirigentes, por los maestros del país. 50 puntos, lo aborde ya, porque tenemos, por desidia del gobierno, solo 2 meses para abordarlo. Ahora, yo tengo una valoración sinceramente distinta sobre lo que fue la huelga del magisterio el año pasado, porque yo creo que no solamente fue importante para los maestros, en el sentido de alguna manera reivindicar la dignidad de los maestros, sino que fue un campanazo de atención al país entero. O sea, no podemos pretender ser un país del primer mundo si seguimos tratando como hemos tratado durante décadas al maestro peruano. O sea, no solamente en términos de la infraestructura en la que tienen que trabajar, sino en las condiciones de vida que tiene el maestro, en las posibilidades que tiene de mejorarse y de calificarse y de desarrollarse personal y profesionalmente. Es decir, ya llegó la hora de que eso cambie y esto no puede esperar más. Esto no puede esperar más. No es que la respuesta aceptable es, este es lo que hay, pues conténtese y nuestro objetivo será que el 2021, no que el 2021. O sea, los maestros requieren, y el país necesita que la educación se arregle ahora, y arreglar la educación ahora implica por mejorar la situación del maestro y por incorporar a los maestros en el proceso de reforma de la educación, ¿no? Sí, Nicolás, sin lugar a dudas, en estas frases que tú mencionas coincidimos totalmente. La educación no puede permitirse seguir postergando permanentemente y eso es nuestra preocupación. Por eso que uno de los aspectos principales, como lo decía el compañero Lucio, hablando de la coyuntura pasada, mira, después de suspendida la huelga, ¿qué plantearon? A los 3 días plantearon un paro. ¿Cuántos acataron? Nadie. El 28 de octubre plantearon otro paro. ¿Cuántos acataron? Entonces, esa legitimidad que tenían, obviamente se esfumó. ¿Por qué? Porque esa medida de lucha fue construida en base a mentiras y no se logró absolutamente nada. Pero en este nuevo posicionamiento nosotros hemos elaborado un pliego de reclamos con la participación de maestros de todo el país. Por eso que hoy día, Nicolás, a las 2 de la tarde, vamos a inaugurar nuestra primera Asamblea Nacional de este año, donde han participado, incluso Ucayali está participando cuando antes no participaba. Yo he viajado el fin de semana a Contamana y los maestros, ¿cuál es la fortaleza que nos da a nosotros? Es que nuestra organización es histórica y en lo más recóndito de su ser rechazan obviamente la división, la fragmentación, porque eso no conduce a nada bueno, pero sí valora nuestra organización. Y una de las deficiencias que hemos tenido y que le hemos reconocido y le estamos rectificando ha sido el proceso de comunicación. Y por eso que exigimos también al ministro de Educación la instalación de mesa de trato directo de una vez. Uno de los aspectos que tenemos, mire,
el INEI en el 2012 sacó la postergación de nuestras remuneraciones de todos los funcionarios del sector público. Y en esa perspectiva debemos ganar ahora un promedio de 6.666, según el INEI. ¿Cuánto estamos ganando? 2.000 soles. Ha habido un avance, pero no es suficiente. Pero tampoco nosotros nos estamos cerrando y diciendo, queremos ganar eso. Estamos pidiendo un piso salarial, el 85%, que significa aproximadamente 3.500 soles. Hay mecanismos, hay formas. Nosotros también hemos contratado especialistas para buscar los mecanismos. Lo importante es instalar la mesa de trato directo. Un maestro que de 65 años de edad, 30 años de servicio, 40 años de servicio, ¿cuánto es su remuneración? Una miseria. Un grupo de personas se me acercaban en Contamana y me decían, profesor, queremos que en la matrícula nos están cobrando. Nosotros estamos pidiendo que la matrícula sea gratuita. Las infraestructuras se están cayendo y ahí obviamente hay una necesidad que hay que trabajarla, y por eso que reiteramos la instalación de mesa de negociación colectiva en el buen sentido de la palabra, no en el sentido tergiversado. Ahora, igual sigue siendo un problema qué hacer con este otro sector, porque, o sea, ustedes dicen se han deslegitimado, pero representan una parte del magisterio, ¿o no? Nosotros consideramos que seguramente... O sea, más allá de que tengan el reconocimiento legal... Una cosa es que existan y otra cosa es que afirmen que tienen la legalidad o la legitimidad en el magisterio. Nosotros decimos, existen, pero la legitimidad que se refleja, por ejemplo, también en los más de 220.000 afiliados que nosotros tenemos, es inobjetable. Un segundo aspecto, Nicolás, que tú planteaste hace un momento. Es cierto, la historia republicana te demuestra que ha habido una desatención por la educación. Y lo que se ha evidenciado es que hay un malestar, indignación y deseo enorme del magisterio de ser atendido y no ser postergado. Y hay un compromiso asumido de la clase política, del Poder Ejecutivo, en el sentido de atender la problemática de educación. Un aspecto sustantivo de nuestro pliego de reclamos es la defensa de la escuela pública, que en nuestro entender significa que el Estado tiene que asumir preocupación por la educación, y esto tiene que ser vía mayor presupuesto. Hace 15 años se desarrolló el Acuerdo Nacional, un compromiso, 6% del PBI, y hasta la fecha no se llega a asumir y a cumplir ese compromiso. ¿Qué significa que el Estado otorga mayor presupuesto? Lo que tú señalabas, posibilidad de tener más y mejor infraestructura, posibilidad de tener calidad en educación, equidad, alimentación, capacitaciones, mejores remuneraciones para los trabajadores, que va a evidenciarse innegablemente en una mejor educación para el país y en condiciones factibles y potenciales de que a través de la educación, palanca de desarrollo, el país salga adelante. Está en nuestro pliego de reclamo, un tema sensible. Si los maestros observan que el Poder Ejecutivo, que el gobierno va atendiendo esta problemática, definitivamente estamos convencidos, el gobierno se libera de problemas, nosotros vamos a presentarnos como los defensores del magisterio porque estamos presentando su problemática y los problemas que puedan haber van a desaparecer. Está en la pelota del gobierno, en la cancha del gobierno, solucionar esta problemática. Un segundo aspecto que a través de tu espacio lo difundimos para el magisterio es el siguiente. En este pliego de reclamos está planteado, como decía muy bien el secretario general, mejores pensiones para los trabajadores de la educación. Es indignante que cuando uno, después de 45 años de servicios, porque hasta ahora, por los 65 años de edad en que tenemos que jubilarnos, debemos laborar 680 soles de promedio como pensión. Mejores pensiones para los trabajadores, mejores remuneraciones para los maestros, porque indudablemente en Latinoamérica 2.000 soles para un maestro en el Perú es absolutamente una miseria. Y hay maestros que ganan mucho menos, sobre todo los que trabajan 24 horas, maestros contratados. Los auxiliares de educación con 1.200 soles, 1.100 el contratado, increíble, pero esa realidad, primacía de la realidad, como tú muy bien lo decías, existe en nuestro país. Estamos planteando mejoras remuneraciones, mejorar las pensiones, el tema de los auxiliares de educación, defensa de la escuela pública, y consideramos que el pago de la deuda social, esa deuda que se arrastra con el magisterio en el país, que moviliza, que indigna y que evidencia la desatención del Estado, debe ser atendida. Mucha gente no entiende de qué se habla cuando se está hablando de deuda social. La ley del profesorado establecía primacía de la realidad. El profesor trabaja más allá de su jornada laboral en el colegio, que adicional a su remuneración íntegra debía recibir el 30%. Todos los gobiernos lo desconocieron, ninguno lo pagó. La orientación del sindicato fue transitar por el camino legal y la decisión en la instancia judicial ha sido de manera unánime
págale sus derechos al trabajador, págale su deuda al profesor. ¿Y el Estado cuál ha sido su respuesta? No hay plata. Desde el año 2014 el Congreso de la República viene aprobando presupuestos irrisorios. El año pasado, producto del paro nacional, firmamos un acta el 14 donde el gobierno se comprometió a destinar 400 tantos millones de soles para la administración pública y 200 millones de soles para educación. Se ha cumplido, pero sigue siendo insuficiente. Por eso es que nosotros decimos, uno, Estado, gobierno, demuestra tu preocupación por el pago de preparación de clases destinando una cantidad idónea. Y esto también tiene que ver con el Congreso de la República. Y al Congreso de la República le pedimos lo siguiente. Vamos a iniciar la negociación colectiva y tú sabes que el Tribunal Constitucional hace poco emitió una sentencia donde decía que las negociaciones colectivas también deben involucrar discusiones de carácter económico. El Congreso de la República tiene que legislar el tema de negociación colectiva facultando, facilitando y permitiendo la discusión económica y no lo hace. Y con seguridad, en este caso el empleador va a querer encontrar, contrario a ley, esa explicación. Nosotros decimos, los temas económicos tienen que ser discutidos, tienen que ser abordados, porque el Estado tiene que manifestar esa preocupación por los maestros del Perú y por la educación en general. Ahora, se ha cumplido con este compromiso de que la base salarial, el piso salarial desde noviembre va a ser 2.000 soles, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, ese parte ha sido un compromiso que lo firmamos el 30 de mayo del 2016 con el presidente de la República y obviamente ha sido un avance, es un avance importante, pero como tú mismo lo indicas, es insuficiente. Este tema del 30% de preparación de clase, por ejemplo, hay una deuda que le tienen desde 10.000 soles hasta 120.000 soles al magisterio y ha salido unos criterios para que se le pague. Lo concreto es que no se le paga, hay mucha gente que se está muriendo y ellos no se le tienen en la prioridad. Yo creo que ahí hay que buscar mecanismos y por eso que también al ministro de Educación le estamos indicando que no solamente la mesa de trato directo en este tema, sino ver la mesa sobre el 30% que el Ministerio de Educación es el que describe los criterios de distribución. El otro tema, Nicolás, ahora mayormente somos 152.000 maestros contratados. Y lo concreto es que no hay nombramiento, hacen nombramientos amañados, ponen 20.000 plazas y hacen una serie de trabas para que solamente se nombren 8.000. Hay la necesidad urgente de que anualmente, está en nuestro pedido, anualmente exista el nombramiento tanto para los docentes y para los auxiliares de educación, que son los más postergados, discriminados de todo este proceso, de este sector. Entonces, estamos pidiendo que haya nombramiento en todas las plazas, docentes y auxiliares de educación, pero anualmente. Ahora, me dicen, si ustedes no tienen inconveniente, que el profesor Jorge Campos, que es docente de Iquitos, quiere intervenir, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema con eso. Sí, profesor, adelante, por favor, lo escuchamos. Buenos días, señor Lucas, a los señores que pertenecen al SUTE. Yo quiero hacer una denuncia al secretario general del SUTE, acá en Iquitos. Ese señor ha ganado las elecciones en forma amañada y ordenada por el gobernador regional. Y ahorita está al servicio del gobernador regional. Los profesores no tienen dónde reclamar, porque el secretario general está vendido al gobernador regional. ¿Y pero cómo es posible que eso haya ocurrido? La señora. Sí. O sea, me refiero a cómo es posible que haya ocurrido si supuestamente son los propios maestros los que votan y eligen, ¿no? Mire, las elecciones se iban a realizar el domingo. ¿Pero qué pasa? El gobernador regional ordenó que no hagan el sábado. Y ahí, o sea que la gente que sabía que iba a ser domingo, no sabía que se iba a hacer sábado. O sea que ahí la gente del gobernador a sufragar. Y ahí lo han elegido a ese señor en forma irregular. De esa manera la prensa está vendida al gobernador regional. Yo sé que venga una comisión de SUTE, porque ahorita en las UGENES hay cualquier cantidad de corrupción. Una señora le ganó este concurso ahí en Requena, pero empezó a denunciar cosas irregulares y al toque lo sacaron del cargo. Le pusieron a otra señora. Yo sé, por favor, que venga aquí una comisión de SUTE, el secretario general de SUTE, que venga acá a Iquitos, porque las UGENES están utilizando la plata para la campaña del esposo del gobernador regional, se está lanzando para la alcaldesa de Vainas. Sí, las direcciones.
Sí. La participación del compañero es la mejor demostración de que en el país los maestros piensan, sienten en función del SUTEP. Y lo que él manifiesta es una problemática a efecto de que su dirigencia del SUTEP la resuelva. Lo concreto es que un fenómeno que él ha descrito, la corrupción, lamentablemente invade también la administración pública y también está involucrada en el terreno de la educación. Por eso que en el pliego de reclamos también nosotros planteamos una lucha frontal contra esa forma de actuación. Y hay evidencias, hay documentación de irregularidades que existen, no solo en Loreto, en muchas regiones del país. En Loreto, por ejemplo, tú planteabas un tema de dificultades y fraccionamientos. En Loreto, con claridad, se ha evidenciado lo que nosotros le llamamos la identificación con nuestra organización sindical, y más si uno tiene en cuenta, por ejemplo, provincias que antes habían tenido un comportamiento distinto, Requena, Contamana, Maynas, Yurimagua, Tatén del Marañón, hoy provincias que están reafirmadas con la institución. Ahora, tengo una pregunta final. ¿Cómo van a resolver este tema? Porque, o sea, digamos, no sé cómo está el tema de los porcentajes. ¿A qué porcentaje del magisterio representa Pedro Castillo Terrones? ¿Y cómo van a resolver el hecho real de que hay un sector, no vamos a discutir acá de qué tamaño es, pero hay un sector del magisterio que está con Pedro Castillo Terrones y el profesor Tello acá en Lima y otros dirigentes en Andahuaylas, en Arequipa, en Cusco, ¿no? Mire, en Cajamarca. Antes de contestar esa interrogante que es muy interesante, corrupción también hay en muchas UGELes. Por ejemplo, el secretario general del SUTE Ancash está pidiendo que se investigue, que haya una investigación exhaustiva a las 20 UGELes de Ancash. Entonces, hacemos un llamado al ministro de Educación y así además investigar en otras UGELes porque hay una serie de problemas. Sobre este tema, nosotros llamamos al Magisterio Nacional a la más amplia unidad. Está demostrado, Nicolás, tú lo has descrito al empezar, estos problemas políticos que han suscitado ha ocasionado división, fragmentación de los partidos. Y eso no conduce a nada bueno, a confrontaciones, y obviamente nos olvidamos del objetivo central. Por eso que hacemos un llamado al magisterio a consolidar la unidad en torno a la organización que ellos deseen, es decir, en este término concreto, en torno a la organización del SUTEP. Podríamos tener diferencias, pero esencialmente, ¿qué nos va a unir en este escenario concreto? Va a ser el pliego de reclamos, Nicolás, que yo te hago entrega, que estoy para que lo investigues, lo indagues, y obviamente sí. Hay cosas muy importantes en el cual hay la necesidad urgente de solucionar, y por eso que nuestra preocupación es que se instale la mesa de trato directo. Hoy día a las 2 de la tarde inauguramos nuestra primera Asamblea Nacional 30 y 31, y por ahí al parecer hay un pedido de algunas regiones que quieren ir en movilización el primero. Nosotros vamos a poner en consulta a las bases, y si las bases dicen para ir a movilización al Ministerio de Educación el día primero, estaríamos yendo. Nunca imponemos, siempre utilizamos las consultas democráticas al magisterio. Y obviamente también aprovecho este espacio para invitar a la primera Olimpiada, a la cuarta Olimpiada Deportiva Magisterial, que se va a llevar a cabo el 1, 2 y 3 en Ñaña, en un evento deportivo de confraternidad e integración, donde ya han asegurado 20 regiones su participación masiva. Entonces yo agradezco este espacio y hago y reitero el llamado a la unidad del magisterio y a conocer el pliego de reclamos y a defenderla. Permíteme, sí, tenemos Nicolás, que terminar, sí. Indudablemente un elemento unificador para el magisterio es el pliego de reclamos, que resume y sintetiza sus exigencias más sentidas. Y quien ha formulado, la única organización que ha presentado, ha formulado y ha elaborado de manera sistemática y con la participación de los maestros del Perú un pliego de reclamos, es el SUTEP. Lo que esperamos, invocamos al magisterio, es su conocimiento. Lo que le pedimos a los dirigentes es la difusión del pliego, de tal manera que los maestros del país, de los lugares más alejados y recónditos, lo conozcan. Y estamos convencidos que si conocen el contenido del pliego, se van a identificar con las exigencias: mejores remuneraciones, defensa de la escuela pública, mejores pensiones, tratamiento digno a los maestros contratados, nombramiento auxiliar, etcétera. Esa unidad que esperamos se va a concretar. Esa identificación, reconocimiento y rectificación en relación al SUTEP se va también a asegurar. Yo le agradezco muchísimo al profesor Alfredo Velázquez, secretario general del SUTEP, y a Lucio Castro Chipana, secretario de Defensa de la misma organización. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa.
Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Redes sociales. En Facebook, Exitosa Noticias. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia, ¿por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900, financiado directamente y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y tenemos una información de último minuto. No solamente la congresista Maritza García de los Avengers, tal como ella misma se ha proclamado la Mujer Maravilla del grupo que rodea a Kenji Fujimori, sino Bienvenido Ramírez. ¿Quién es Bienvenido Ramírez de los Avengers? ¿Alguien sabe quién es exactamente? ¿Ah? Hulk, qué buena. Bueno, el Hulk de los Avengers de Kenji también ha presentado una acusación constitucional, una denuncia constitucional contra el defensor del pueblo. Dice, en mi condición de congresista de la República, con las facultades que le conceden los artículos 99 y 102 de la Constitución y el artículo 89 del reglamento del Congreso, reproduciendo el texto de la sumilla, presento denuncia constitucional contra el defensor del pueblo, es decir, contra Walter Francisco Gutiérrez Camacho, por infracción de los artículos 38 y 162 de la Constitución. Le está lloviendo, pero por todos lados, al defensor del pueblo. Y ahora vamos a hablar, ahora sí, de la manifestación que se ha convocado para el día de hoy. El principal convocante, aunque no el único, es la Confederación General de Trabajadores del Perú, el señor Ricardo Juárez, el secretario general adjunto, está con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, señor Nicolás. Quisiera que nos explique, por favor, Ricardo, de qué se trata lo del día de hoy. O sea, qué es lo que ustedes están reclamando, por qué la convocatoria a esta marcha, a esta concentración. Y bueno, la convocatoria que la hace la CGTP con el CERUL es en contra de la política del gobierno y por el indulto mal dado de Alberto Fujimori, ¿no? Hemos escuchado atentamente también la entrevista que usted ha tenido ahorita con la congresista que está... Maritza García, que dice que ellos están limpios y que no han fraguado ¿cómo se llama? Un acuerdo con claro, que no hubo canje, digamos. Claro, no hubo canje. Pero lo cierto es de que nuestra central, la CGTP, con el CENUL, ¿Qué a nivel es el CENUL, perdón, exactamente? Es el Comando Unitario de Lucha. Convocamos a nivel nacional esta quinta movilización. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo, no estamos hablando nosotros como dirigentes, sino estamos hablando en nombre de las bases que están afiliadas a nuestra central y lo que maneja también el CENUL. Entonces, la marcha se realiza en contra de la política del gobierno. Este gobierno debió en un inicio ya poner su carta de renuncia, pero no lo hace. Y yo lo he escuchado muchas veces con toda transparencia que ha hablado sobre la situación del indulto. Incluso usted, cuando comentó antes de la interpelación, minutos antes, usted habló de que ya se estaba tejiendo esto del indulto, el negociado, y lo trataron de mentiroso a usted. No sé si se acuerda, ¿no? En todas las redes. Le aseguro que no me olvido porque me dieron con palo 4 días seguidos. Claro. Entonces, acá hay un descontento a nivel nacional de todo el pueblo peruano, los trabajadores. En su conjunto, decimos que este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski debe irse ya. Ahora, el problema, porque yo quisiera comenzar, con todo respeto, señor Juárez, es el gobierno por el que ustedes votaron.
Mire. Es decir, es el gobierno al que ustedes respaldaron. Es decir, si Pedro Pablo Kuczynski es presidente de la República hoy, no es, digamos, porque se le ocurrió a él, es porque alguien lo puso donde está. Bueno. Y parte de las organizaciones que llamaron a votar con él fue la suya, ¿no? Que le dio su respaldo y por lo tanto, o sea, porque esa es la discusión que hay siempre, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que uno tiene cuando llama a la gente a tomar una decisión y después las cosas no salen como se supone deberían salir? Bueno, nosotros lo que vimos nosotros era de que habían dos candidatos que quedaron al final, ¿no es cierto? El fujimorismo y Pedro Pablo Kuczynski. Pero Pablo Kuczynski, bueno, sabía el pueblo peruano, sabían los trabajadores, que era un representante genuino de la derecha, el internacionalismo, ¿no es cierto? Pero ¿por quién votaba mejor? Dijeron, no por el autoritarismo, votemos por PPK, que podría ser un gobierno que podría manejar y conducir mejor al país. Incluso se comprometió, nadie lo invitó, fue él mismo a las centrales a firmar documentos para que... él los buscó a ustedes para pedir su voto y para hacer compromisos, ¿así fue? Así fue. Él no solamente buscó a la CGTP, sino a todas las instituciones. Y realmente nosotros, perdón que tenga que decirle ahí, nosotros el sector minero no mandamos a votar por Kuczynski. Nosotros mandamos una línea correcta de que nosotros no podíamos elegir a un gobierno de la derecha. Usted representa al sector minero en la CGTP. Sí. A la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos. Así es. Yo, y lo puedo decir, que de repente no es el momento de decirlo, yo no voté por PPK. Yo pagué mi multa porque no estaba de acuerdo. Pero desgraciadamente, bueno, no podemos ahorita tampoco retroceder, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no votó? ¿Por qué votó? Si nosotros el pueblo peruano ha votado por Pedro Pablo Kuczynski creyendo que iba a haber un cambio, ¿no? Pero no se le dio carta blanca. Tampoco no se le dio carta blanca para decir que haga lo que quiera. Entonces vemos que es un gobierno que ha mentido y sigue mintiendo. Entonces tenemos el derecho también ahora de decirle, oye, así como te hemos puesto, también te queremos sacar. ¿No le parece? Porque no estamos diciendo... O sea, el mensaje que ustedes le quieren dar esta tarde, nosotros te pusimos, nosotros te vamos a sacar, más o menos. Lógico, el pueblo lo eligió. Usted, mire, el pueblo elige a un gobierno y si ese gobierno está mal, ¿quién lo saca? Es el propio pueblo, ¿no es cierto? Entonces es lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque el señor Pablo Kuczynski ha mentido al país. Es un mentiroso. Aparte de eso, es corrupto. Y usted lo sabe, que este señor Pablo Kuczynski no es de ahorita, viene desde la época del gobierno Juan Velasco Alvarado, que salió escondido por Ecuador, escapándose, favoreciendo al sector petrolero de las más grandes negociaciones económicas. Entonces, creo que un poquito nos estamos saliendo ahí. El fondo del asunto del llamado a esta quinta marcha por nuestra central a CGTP, uno, que el gobierno el expresidente Fujimori regrese a la cárcel. Dos, que Pedro Pablo Kuczynski renuncie y deje el gobierno y se someta, digamos, lo que se ha dicho, el fantasma que han movido, ¿no? Que se movió mucho en esas horas, aunque en realidad nunca escuchamos de su boca a Martín Vizcarra decir que él iba a renunciar, ¿no? Pero digamos, lo que se dijo es que si Pedro Pablo Kuczynski era vacado, iban a renunciar los vicepresidentes y por lo tanto el fujimorismo, ¿no es cierto?, a través del presidente del Congreso Galarreta, iba a terminar teniendo todo el poder. Es decir, ya no solamente iban a tener el Congreso, sino la presidencia provisional de la República. Quizás fue equivocado de repente, porque es un chantaje de Pedro Pablo Kuczynski decir, ¿no? Pues, lógicamente que los dos vicepresidentes tenían que ser fieles a su presidente, pero no pensemos de que eso podía quedar ahí. Si Galarreta podía ser presidente, era momentáneamente lo que el pueblo manda que sea quien sea, Vizcarra o el presidente del Congreso de la República, tiene que haber elecciones. Tiene que haber elecciones adelantadas. Es lo que el pueblo pide. Nosotros lo que pedimos es elecciones. Cambio de gobierno y cambio de la política económica, porque si no hay un cambio de la política económica, venga el gobierno que venga Martín Vizcarra, venga Galarreta, quien sea,
vamos a seguir lo mismo. Ahora, ¿y qué cambios deberían ocurrir en la política económica según ustedes? ¿Qué es lo que...? Porque ya a estas alturas no tiene ni sentido la discusión sobre los compromisos que Pedro Pablo Kuczynski hizo con ustedes cuando era candidato. O sea, eso ya quedó simplemente barrido por la historia, digamos, ya sobre eso no hay discusión. Pero ¿qué es lo que ustedes pretenden? O sea, ¿qué es lo que se debería cambiar de la política económica que ha regido el Perú en las últimas décadas? Para que pueda haber un cambio, tiene que haber un nuevo gobierno. Tiene que haber un nuevo gobierno que venga con nuevas ideas. Que haya el cambio. En primer lugar, usted sabe que el país se mueve por la situación económica. El dinero hay, dinero tenemos. Hay muchas, este gobierno da mucho privilegio a los empresarios, a los mineros, a todos los empresarios internacionales. Incluso, usted sabe que han aprobado una ley condonando miles de millones a los chilenos, cuando esa plata podía servir para nuestro país, tanta gente pobre que se muere de hambre. Entonces, si no hay un cambio, un modelo del cambio económico, venga el gobierno que venga, va a ser igual. Ahora, el sistema tiene que ¿qué tipo de gobierno debería haber? ¿Un gobierno de izquierda? No estamos hablando de un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno que realmente represente al país. Un gobierno que tenga las cualidades para representar al país, un gobierno que defienda los intereses del país y que venga y que tenga una plataforma o un plan de gobierno que realmente represente a las grandes mayorías del pueblo peruano, que no represente solamente al sector. Claro, pero ¿quién le parece a usted que va en ese camino? ¿Gregorio Santos, Verónica Mendoza? O sea, ¿cuál es la alternativa que usted ve u otra? O Julio Guzmán, que está muy callado, ¿no? Últimamente, pero que ahí están, ¿ah? Han reunido ya sus firmas, tienen sus comités y cualquier día de estos aparecen, ¿no? Precisamente por lo que entiendo, hablando de política de gobierno, ¿no? De una nueva política, no solo económica, sino social para el Perú. Eso es el chisme que me ha llegado en lo que andan, ¿no? Sería muy prematuro para decir ahorita que sea Gregorio Santos o Verónica Mendoza. Pero no se olvide usted tiene buen olfato político. No se olvide usted que Julio Guzmán no es un candidato que sea, pues, que va a representar, digamos, muy bien al país cuando él viene por detrás aparentado con el gran empresariado. Y usted lo sabe. No nos equivocamos con los cachorros que vienen después y saquen las garras igual como fue Fujimori. Acuérdese cómo fue Fujimori. Ahora, el problema es que la historia, yo se lo recordaba porque esto ocurrió en el movimiento sindical que está claramente influenciado por las organizaciones de izquierda, pero se lo recordaba Marisa Clave, es decir, la izquierda hizo, y el movimiento sindical también en su momento, presidente a Fujimori, fue con los votos del movimiento sindical y popular que Fujimori se hizo presidente para que Vargas Llosa no fuera presidente y para que no hubiera shock que después Fujimori hizo, ¿no? Y luego ha ocurrido sistemáticamente que con el voto, o sea, incluso antes con el voto de la izquierda, Belaúnde fue presidente para que no fuera Villanueva del Campo. Y luego ha sido presidente Ollanta Humala, ¿no es cierto? Y antes fue presidente Alejandro Toledo. Y ahora último, usted mismo lo ha recordado, ha sido presidente Pedro Pablo Kuczynski para que no fuera Keiko. O sea, es una historia de votar por el mal menor. Que al final, desde la perspectiva, digamos, ¿no?, de la izquierda y del movimiento sindical, que finalmente los ha llevado a esta situación, ¿no? Bueno. O sea, de terminar llamando a votar por alguien y un año y medio después estar en las calles peleando contra el gobierno que ellos mismos o que ustedes mismos eligieron, ¿no? Sí. Bueno, eso tiene que corregirse realmente. ¿De verdad? Hay que corregir. Pero ¿cómo se nos presenta en ese momento dos candidatos? Desgraciadamente, como usted mismo lo dijo, por el mal menor, tendrá que escogerse uno. Desgraciadamente, esa persona que nosotros lo apoyamos, o que votaron, ¿no?, sale pues cumpliendo fielmente con las recetas del imperialismo, ¿no?, del empresariado, ¿no? Ahora, usted es dirigente minero, ¿no es cierto? ¿En qué sector trabaja usted? ¿En qué? Yo trabajo en el Grupo México, trabajo en el Estado del Perú. ¿En Estado del Perú? En el Estado del Perú, sí. Ahí laboro 47 años. ¿Pero dónde? En el sur. ¿En Toquepala? En Hilo. Antes laboraba en Toquepala, ahora estoy en Hilo. Sí. ¿Y ustedes qué piensan sobre cuál debería ser el destino de la minería, por ejemplo? Nosotros
hemos dicho claramente, nosotros no nos oponemos a las inversiones mineras. Nosotros queremos que haya más inversión minera porque usted sabe que de la inversión minera hay fondos para nuestro país. Pero no estamos de acuerdo con aquellas empresas mineras que vienen a hacer daño al país, que contaminen, que traten mal a los trabajadores, que pisoteen las leyes peruanas. Ahí estamos en contra. No queremos que maten a las comunidades, porque hay contaminación en las comunidades. No se respeta el derecho del nuevo ambiente. Pero ahí fue un rol muy importante quién es el gobierno, porque el gobierno permite todas esas cosas. El gobierno deja que los empresarios hagan lo que quieran. Y justamente el abuso de los empresarios, ¿qué están haciendo ahorita? Despidos masivos. En este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que es el peor gobierno ahorita de todas las épocas, peor que incluso a veces hablemos de los gobiernos que han venido, porque en su año y medio de gobierno que tiene Pedro Pablo Kuczynski, ha hecho una revolución en este caso de la estabilidad laboral, a favor de los empresarios. Pero eso, por ejemplo, contra de los trabajadores. En el sector minero, ¿cómo los ha afectado eso? Esto afecta no solamente al sector minero, don Nicolás, esto es a nivel de todos los trabajadores del pueblo peruano. A todos los trabajadores. Oiga, presenta un proyecto de ley y lo ejecuta. Tenemos, durante el periodo de Pedro Pablo Kuczynski, más de 34 vidas del sector minero en el 2017. Vidas, sí, pérdidas. Aparte de las pérdidas, ¿cuántos trabajadores se han quedado sin brazos, sin manos, sin piernas? Pero eso no lo dicen. No lo dicen. A veces nosotros ponemos en las redes sociales, pero no lo sacan. No difunden. Bueno, acá en Exitosa, nuestra característica precisamente en esa, que ponemos todo, ¿no? Porque Sí, no le tenemos miedo a nada y porque queremos que todo hay que discutirlo y que todo tiene que estar puesto sobre la mesa y que todos los problemas tienen solución, además. Me parece bien. Un diálogo razonable. Me parece bien y le voy a dejar un documento para que vea qué es la historia de seguridad y salud en el trabajo. Le dejo para que vea cuántos fallecidos tenemos. En el sector minero es donde más accidentes hay. Pérdidas humanas. El sector minero, ¿qué hacen los empresarios? Los empresarios tratan a los contratistas, los meten a los socavones en unas temperaturas que de ahí salen desmayados. Pero el gobierno está lejos de él. El gobierno no está presente. Lo que al gobierno le interesa es más dinero, ¿no? Bueno. Hablemos de la marcha. Hablemos de la marcha, hoy, sí, porque nos hemos salido Juárez, de la marcha, sí. Bueno, o sea, la mire, marcha, ¿de dónde va a partir? ¿Quiénes van a participar? La concentración que ha convocado nuestra central, la CGTP, en coordinación con el CENUL, es en el Campo Marte. Hoy día a las 5 de la tarde. ¿Tiene autorización? La autorización está dada, ¿no es cierto? Mire, nosotros hemos presentado, pero usted más que todo lo debe saber. Ahí está en la pantalla, tenemos para los que nos pueden ver por televisión y por las redes sociales, insisto, y por el Twitter, que estamos en vivo también. La ruta es Avenida de la Peruanidad, que es la del Campo de Marte, ¿no es cierto? La Avenida Guzmán Blanco, Paseo Colón, Vía Expresa Grau, Avenida Bancay, Avenida Nicolás de Piérola y Plaza San Martín. ¿Va a terminar en la Plaza San Martín o no? Sí. Porque no están dejando entrar a la Plaza San Martín, ¿no? Imagínese, oiga, usted sabe que nosotros no tenemos por qué pedir permiso al Estado para caminar en las calles. Lo que nosotros pedimos es la protección. No pedimos permiso para que nos digan, tú tienes que ir por tal calle y no te salgas de esa calle. Incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde dice claramente que las calles no son del gobierno. Pues. Ahora, esto va a ser una manifestación del movimiento sindical, pero no solo del movimiento sindical. Acá están involucrados todos. Estamos todos, la juventud, el sector político, todos. No solamente es el sector trabajador. Estamos todos. ¿Por qué? Porque esto ya cansó. Ya cansó. Oiga, mentiras tras mentiras. ¿Cuándo el país va a vivir de tanta mentira? Nosotros queremos de una vez lo que queremos de una vez, don Nicolás, ya, que se vayan, aun cuando duela lo que decimos, que se vayan todos y haya unas nuevas elecciones.
como le digo, unas nuevas elecciones, un nuevo cambio en el país, que haya un gobierno que clarifique el problema nacional de nuestro Perú. ¿En qué estamos? Una, que queremos que para que esto tiene primerito que pasar por la situación económica del país, para que haya más inversiones y más trabajo para los trabajadores. Si eso no lo hay, y si seguimos con la mentira de los gobiernos que tenemos, que dicen queremos inversión, sacrificando más a los trabajadores, quemándolos más las espaldas de los trabajadores para que haya más dinero para los empresarios se la lleven y no quede en el país, nuestra central, la CGTP, está en contra de eso. Está muy claro. Ricardo Juárez Visa, secretario general adjunto de la CGTP y dirigente minero de Sauder, ha estado con nosotros. Muchas gracias. A usted la gracias, don Nicolás. Muy buenos días. Vamos a ir a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa. Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Señor Tito Alvites, del tema del inicio del año escolar y otra vez la historia esta de las matrículas y todos los problemas que hay alrededor de este tema. Volvemos. Ya regresamos en Twitter, @exitosaPE. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia, ¿por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex desde $87,900, que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y está con nosotros, bienvenida, Quilla Miranda, directora regional de Educación de Lima. ¿Cómo estás? Buenos días, señor Lucar. Gracias por la invitación. Estamos, Quilla, para hablar de lo que se convierte en la pesadilla de muchos padres de familia, ¿no es cierto? Se acerca el año escolar, empiezan las matrículas y empiezan todos los problemas que se asocian a estas matrículas. Y el primero es el de estas colas locas y de esta demanda que hay, sobre todo. En realidad, importante lo que dices, no debería ser una pesadilla. En realidad, comenzar el año escolar debería ser una situación feliz y deberíamos justamente generar un ambiente favorable para que los chicos quieran ir a la escuela y les guste ir a la escuela. Como usted dice, el tema de las colas en realidad está vinculado con una demanda que algunas instituciones educativas, por un prestigio que ya se han ganado, lo cual no es malo, es bueno, han generado un desorden al inicio del año en algunas situaciones de escuelas que tienen una capacidad todavía poca de recibir a estudiantes y los padres de familia se desesperan porque sienten que no consiguen una vacante. Nosotros ante eso hemos instruido a los directores que lo primero que tiene que estar claro es que los padres de familia no pueden esperar en la puerta de la escuela. Tenemos que instalar algunas medidas para que los padres de familia estén bajo sombra, se les pueda sentar en sillas, se les pueda dar un ticket para que tengan claro cuántas matrículas tiene esa escuela y en realidad pegando un cartel en la puerta como un papelote diciendo cuántos alumnos puedo recibir este año, no habría tanto desorden. Entonces estamos visitando las escuelas indicando eso y además hay dos facilidades. Una es un aplicativo usando similar al Google Maps donde yo en mi celular puedo ubicar el Identicole. Y el Identicole ubica mi casa y las escuelas que hay alrededor. Esa es una forma de poder ubicar las escuelas y cuántas vacantes disponibles tienen. Esa información está disponible en este momento. Está disponible, es el Identicole, puede usted googlearlo y busca usted su casa y las escuelas que están alrededor y cuántas vacantes hay disponibles. Sabemos que nuestros padres de familia no todos son tan competentes usando el celular, usando la tecnología. Por eso los estamos atendiendo también de manera de llamada telefónica y de manera presencial. Hay unos números de contacto que le puedo dejar, si usted permite. Nosotros estamos en el 500-6091, es un fijo. En el WhatsApp que nos pueden mandar fotos de denuncias, de alguna queja, de alguna situación irregular, 988-46-2118, todo el día, 24 horas. Y si es una llamada de provincias, 0800 12-344. Es una llamada gratuita. Gratuita, ¿no es un call center gratuito. El tema es el siguiente, ¿no?
Este Identicole, lo que permite no es solo saber qué colegios hay, sino cuáles son aquellos que están reconocidos y autorizados. Ese es un tema muy delicado. Nuestras zonas periféricas de Lima, los distritos justamente de los alrededores, tienen instituciones educativas particulares, autorizadas y no autorizadas. Nosotros lo que estamos promoviendo es una educación de calidad para todos. La pública y la privada deben ser de calidad. Pero cabe la posibilidad de que un padre se pueda ser víctima de estafa si es que no tiene claro si esa institución educativa donde quiere matricular a su hijo está autorizado. ¿Y qué nos ha pasado, señor Lucar? Nos ha pasado que hay niños que terminan aparentemente la escuela, pero nunca estuvieron registrados. Y eso no lo podemos permitir. Por eso hemos puesto a disposición de los padres los teléfonos y sobre todo el Identicol le permite saber si tiene autorización o no. ¿Qué pasa también? Pasa que tienes autorización para un nivel, pero no tienes para secundaria. Puedes tener para inicial, para primaria y de repente estás brindando el servicio de secundaria, pero no estás autorizado. Es decir, que un niño podría terminar aparentemente un adolescente la secundaria y nunca haber estudiado. Esos temas son delicados. Esas cosas han ocurrido, porque además lo que hacen estos colegios así medio truchos, como dicen los argentinos, ¿no? es luego ver que otro colegio que sí tiene autorización le formalice los certificados, ¿no? Justamente nosotros has estudiado en un colegio y resulta que el certificado te lo da otro, ¿no? Efectivamente estamos cerrando esos servicios que no son colegios. Es como si tuvieras un servicio informal, que no se puede llamar colegio porque no tiene autorización de colegio. Y el tema de la infraestructura, ¿cómo se está controlando? Porque acá cualquiera en un garaje pone un colegio, ¿no? La normatividad vigente permite algunas condiciones justamente de criterios para tener una autorización. ¿Qué ha pasado en los años anteriores? Yo le puedo decir que al día de hoy nosotros no tenemos ningún colegio creado por silencio administrativo. ¿Qué quiere decir? Que tú presentabas tu expediente dormía en la DEL o en la UGEL y se creaba porque sí. Nadie lo había supervisado, nadie lo había controlado y se creaba como si fuera a crear unas... Como no tenías respuesta, eso te daba derecho a considerar que el procedimiento había sido aprobado. Claro. Y tú abrías un colegio que no tenía ninguna condición para ser institución educativa. Pero hay un tema, y yo le hablo a los padres que lo siguen, hay un tema absolutamente que tiene que ver con el padre de familia, la madre de familia, la tía, la abuelita, lo que se hace cargo. Tienen que ir a ver dónde van a estudiar los chicos, si hay patio, si no hay patio, si pasa un temblor en este momento, dónde van a estar seguros. Muchos de los establecimientos que hemos encontrado no tienen ni ventanas, tienen sótanos donde los chicos ni siquiera tienen dónde jugar. Hay que identificar que la escuela es un espacio que debe ser acogedor, que debe tener condiciones de seguridad. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esta especie de boom de la educación privada de cualquier calidad por la crisis de la educación pública, ¿no es cierto? Como usted bien dice... Porque yo recuerdo haber entrevistado a personajes de la talla de Bedoya Reyes, Luis Bedoya Reyes, que estudió en el Colegio de Guadalupe y que uno de sus más grandes honores era ser profesor en algún momento en el Guadalupe. Muchos de los egresados los colegios públicos eran de los mejores colegios del país. Efectivamente, ¿no? Como usted bien dice, comenzó contándome lo de las colas. Las colas son un indicador de que la educación pública está mejorando. Hace un momento usted entrevistaba a los maestros que tenían efectivamente serias reivindicaciones y pendientes. Tienen toda la razón. Pero lo más importante que yo puedo dar cuenta en Lima y a nivel nacional es que hay un movimiento de maestros que está esforzándose por hacer su trabajo mejor. Estamos invirtiendo en las escuelas y el año pasado se han creado 14 iniciales nuevos en Lima. Quiere decir que sí hay una voluntad de los padres de volver a la escuela pública y por eso tenemos que seguir creando colegios para poder atender esta matrícula que está pendiente. No, porque además tengan todas las condiciones, ¿no? De infraestructura, de servicios higiénicos, de áreas para... Cuando se crea un colegio público del Estado, el colegio tiene que tener infraestructura preparada ahora hasta con condiciones para un niño con discapacidad. Es decir, hay un baño que tiene una agarradera, hay rampas, hay instalaciones preparadas. Cuando uno va a una casa que luego se convierte en colegio, esa casa no fue preparada para ser una institución educativa. Pero la respuesta debería ser simplemente no, ¿no es cierto? No, le damos autorización, punto. Lo que sucede es que ahora podemos hacer el no supervisando antes. Claro, como le digo, antes se ha creado por silencio administrativo. Claro, es igual que el tema que tenemos con la prevención contra desastres, ¿no es cierto? O sea, ya las construcciones de aquí para adelante tienen que respetar estrictamente los parámetros antisísmicos, pero todo lo que está construido, ¿cómo lo...? Nosotros tenemos todos los días sucesos en Arequipa, y me llegan al celular, cada hora hay un temblor en Arequipa. Dios no ha querido, de verdad, porque es la providencia que no ha querido que nos pase eso en Lima. Nosotros tenemos que estar prevenidos, sí estamos atentos. Usted puede saber ahorita que los colegios en Chosica no están afectados. El año pasado, hace 2 años, hemos cerrado 7 colegios que estaban en la cuenca del Huayco y los hemos cerrado. Eso ha costado, tiene un costo político, tiene un costo social, pero los hemos cerrado y hemos reubicado a esos chicos.
Chosica no es un lugar seguro para nadie, eso lo puede decir la gente especializada en defensa civil, pero hay que tener las mejores condiciones, en esas condiciones hay que tener a los chicos en los espacios más seguros. Y el tema de los pagos, que es el otro asunto, ¿no? Complicado. O sea, ¿qué pagos tiene derecho? Según la Constitución, la educación en el país es absolutamente gratuita. La educación pública. La educación pública es gratuita y hacemos bien la diferencia. La educación pública es gratuita. ¿Qué implica eso? Que yo hoy día necesito una vacante, si la encuentro en una escuela, me acerco con mi DNI, con la DNI de mi hijito o de mi hijita. Perfecto, hablo con el director o con la persona que me atiende, me anota y yo debería estar matriculando ya a mi hijo. No pasas a la segunda mesa o por caja para pagar padre de familia. Quiero llegar. ¿Qué costumbres se han instalado en la escuela? Porque son costumbres que hay que erradicar. Cómprate la agenda de notas, pasa por la mica, saca la fotocopia y esa es una mesa de partes adicional que no está permitida. ¿Qué es correcto? ¿Que exista una PAFA? ¿Sí es correcto que exista una asociación de padres de familia? Sí, es correcto y qué bueno. Pero esto no son caminos que están entrelazados, son caminos paralelos. Es decir, que si yo no tengo dinero para pagar el pago de la PAFA, que este año es autorizado hasta 62 soles, ese es el tope. 62 soles anuales. Anuales. Sin embargo, si la Asociación de Padres de Familia se pone de acuerdo, ¿podemos tener aportes adicionales? Sí, pero debe estar claro para qué y en qué se invierte. Lamentablemente, la mayor cantidad de problemas y quejas que usted tiene seguramente tienen que ver con cobros que coaccionan al padre de familia. Nosotros queremos que el padre de familia vaya a la escuela a preguntar por su hijo, a saber quién le enseña, que vaya seguido. Claro, porque supuestamente los fondos que se recaudan para la Asociación de Padres de Familia deberían servir, ¿no es cierto?, para ayudar. Claro, para resolver problemas que tienen que ver con la actividad de los padres de familia, ¿no? Pero el tema es que lo que no debería ocurrir es que los padres de familia terminen financiando una educación que se supone que es gratuita en el sector público. ¿Cómo se complementa? Cada año, desde hace algunos años, hay por lo menos 1 o 2 depósitos de dinero a los directores de los colegios. Este dinero se llama mantenimiento preventivo. El Estado le deposita al director de la escuela una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero sirve, por ejemplo, en este momento para instalar sumideros que no tenemos instalados en Lima, para reforzar los techos porque está cayendo lluvia, para, por ejemplo, acondicionar los baños que ya se pueden malograr y se deterioran. Si el director con los padres de familia tiene claro en qué se invierte el dinero que le manda el Estado, puede decir: señores padres de familia, ustedes me ayudan con esta segunda parte. Faltan ventanas y hay vidrios que cambian. ¿Los padres de familia pueden ayudar en eso? Por supuesto. ¿Pueden ayudar a mejorar el mobiliario? Claro que sí. ¿Pueden poner archivadores para la biblioteca? También. La escuela pública necesita del apoyo de los padres de familia, no lo podemos negar, pero no puede ser ninguna privación que impida que un niño Claro, estudie. lo que no te pueden decir es que si tú no has pagado la cuota de la PAFA, pierdes el derecho a que tu hijo sea matriculado. Y eso sí es falible de denuncia y para eso están los teléfonos. Y en las escuelas privadas también debería haber parámetros, ¿no es cierto? En las escuelas privadas la regulación permite 3 pagos. El primer pago es lo que llaman la cuota de ingreso o la cuota voluntaria. Eso está permitido, la regulación actual lo permite, sí. Existe la matrícula y existe la cuota mensual, lo que pagamos las pensiones. Esta matrícula y la cuota mensual, o sea, la matrícula no puede ser más cara que la cuota mensual. Esos 3 pagos están autorizados y están permitidos. ¿Qué imploro, a qué convoco a los padres de familia de la escuela privada? Primero, conozca dónde matricula a su hijo. Busque opciones y matricule en un colegio que a usted le brinde seguridad. Y segundo, lea bien lo que firma, por favor, porque usted y la escuela privada firman un acuerdo donde no se deben permitir que sean perjudicados los estudiantes. Nosotros recibimos denuncias donde los padres de familia, ante no haber podido pagar, sientes que les restringen los documentos, no me dejaron sacar los papeles, no puedo cambiar a mi hijo de escuela. ¿Qué debo saber? Primero, debo saber, con un tiempo anterior a que acabe el año, o sea, en el mes de octubre, septiembre, la escuela me comunica por escrito: el próximo año vamos a subir la pensión. Más o menos, yo debo estar claro que antes de que acabe el año, mi hijo va a seguir en esa escuela, sí o no. Es una decisión de la familia. Es una decisión difícil, porque la situación de la familia puede haber cambiado, pero es una decisión familiar. A nosotros nos ha pasado que hay personas adultas que no han podido nunca estudiar adicionalmente porque sus padres en su momento no sacaron los documentos de la escuela. Esos temas no pueden pasar. El derecho de los estudiantes está por encima, sí, pero también los adultos asumimos compromisos con una empresa, una institución privada. Y el aumento de Tito Alvites me recuerda el otro problema, que es el del aumento de las pensiones, ¿no es cierto? O sea, eso tendría que estar regulado, ¿no? En este momento, como le digo, la regulación que tenemos en este momento no habla de cuánto debería subir mensualmente, eso no está regulado. ¿Podría regularse? Sí, eso son acciones que deben caminar, digamos, en la parte legislativa.
son decisiones finalmente que se tienen que tomar en el camino, pero lo que yo sí pido, por eso, con la regulación actual con la que tenemos, es por favor, padre de familia, infórmese. No deje de ir a la escuela. Nosotros tenemos una situación. Los padres de familia comienzan a ir a la escuela cuando los niños son pequeños. En primaria van más o menos, en la secundaria desaparece. Entonces, no... Claro, yo nunca voy a olvidar la palabra del padre Serpa, además que decía, no solamente eso, sino que él no entendía por qué las apafas eran apafas, ¿no? Porque lo que deberían ser amafas, decía, porque las que vienen son las madres. Y yo te diría, ¿no? Más bien para nosotros, siempre convocamos no a los padres, nosotros decimos que venga la familia, porque en realidad, no sé a ti cómo te pasa, pero a mis hijos los cuida mi mamá, los cuida mi prima, los cuida mi tía, porque nosotros estamos trabajando. Entonces hay una familia que está permanente ahí, no solamente es la mamá, no solo es el papá. Hay familia que está... Pero a lo que me refiero en este caso específico es que más comprometidas son las mamás. Las mamás son como si fuera una responsabilidad solo suya y en muchos casos las mamás también trabajan. Así es. Entonces tienen que... Está la abuelita, ¿no? La tía, un abuelito. En la ciudad de Lima y a nivel nacional felizmente todavía existe la familia ampliada. Felizmente hay una ayuda que te puede dar la mano y por eso la convocatoria siempre es que algún adulto responsable acuda a la escuela a ver cómo está su estudiante, cómo está su hijo, su hija. Dicen que en el Perú la familia es el seguro contra todo riesgo. Te quedas sin chamba, está la familia. Te quedas sin casa, está la familia. Bueno, me la voy a copiar porque está muy buena, me la voy a copiar. Seguro contra todo riesgo. Vamos a recibir llamadas, si lo permite, Quilla. Estamos en los estudios con Quilla Miranda, directora regional de Educación de Lima, para todas las preguntas que tengan ustedes y todas las consultas que quieran ustedes hacerle. Adelante, por favor. ¿Podemos poner los teléfonos en la pantalla, por favor, para recordarle a nuestros oyentes que estamos en el 251-9422 y en el 467-4499? Escuchamos. Adelante, por favor. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. De Moyocamba les saluda, de la región San Martín. Adelante. Sí, buenos días. Un saludo a su invitada. Es para decirles que las APAFAS a nivel nacional se han convertido en entidad financiera, ¿no? Bien, dice que el tema es primero el voucher, ¿no? Y después la matrícula. No sé si está permitido esto en el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Como dice el amigo de provincia, en realidad de San Martín, dijo, sí, San Martín, en realidad no está permitido, pero tiene razón, hay una mala costumbre. Y mala costumbre es pasa por la caja, pasa por el ticket, pasa por compra la insignia, compra el uniforme, compra la mica, saca la fotocopia. Son costumbres instaladas seguramente que quien le preguntes en la escuela pública de hace años te puede decir así era la ruta. Pero los directores tienen que poner coto a eso. Eso le toca al director de la escuela. El director de la escuela sabe que esto no puede pasar, no está permitido y que es falible de una sanción. Lo que hay que tener claro es por hacer esto. Tenemos más llamadas en la línea, me dice nuestro director Tito Albites. Adelante, por favor, escuchamos. Sí, en algunos colegios particulares exigen la compra del uniforme, el buzo, incluso los útiles a ciertas librerías y casas. Conozco un colegio que están haciendo una feria ya de una empresa X y están comprando los libros. ¿Eso está permitido? Usted habló, señora madre familia, usted habló de una escuela privada, ¿verdad? Sí. Ya. Si usted quiere, en interno nos puede decir el nombre ya para hacer una supervisión más dedicada, pero yo le digo en general lo siguiente. Cuando uno acepta contratar con una empresa privada, porque es una institución privada, uno debe leer muy bien el reglamento. Si el reglamento habla de que el niño tiene que tener uniforme, tiene que tener determinadas condiciones o materiales, uno acepta un contrato también. Por eso hay que leer bien claro a qué nos comprometemos en la escuela privada. Sin embargo, hace 2 años, si es que no me equivoco, si no son 3, salió una regulación por el tema de los libros, donde se abría el mercado de libros para hacer una reunión primero con las escuelas, abrir las posibilidades de que las maestras, los maestros, los directores presenten cuáles son las editoriales que están postulando para esa compra de libros y los padres de familia junto con el colegio deciden, este año le vamos a comprar a tal marca. Este año le vamos a comprar a tal otra, el libro de comunicación de tal cosa, el libro de matemática. Y juntos ven que la calidad del producto es buena y que el precio no es el más exagerado. Eso existe y está regulado. Te lo puedo pasar por WhatsApp más tarde, la norma exactamente porque no la recuerdo, pero es importante que los padres vayan al colegio y pregunten lo que te estoy diciendo.
Bueno, nos preguntan a través de las redes si está permitido, que porque ocurre, si ya está claro que en el colegio público no puede haber ningún condicionamiento a que te entreguen. Además, te ¿no es entregan un cierto? paquete de libros para cada estudiante. Claro, pero en la escuela privada, en los colegios privados, está permitido que si tú te atrasas en los pagos, te retengan la libreta de calificaciones o los certificados. Está permitido que lo que está en el reglamento de la institución educativa sea convenido, por eso tengo que saber qué cosa firmo. Está permitido que el estudiante tenga la posibilidad de cambiarse de escuela si necesita. En este momento sabemos que todas las instituciones privadas están girando a tener la posibilidad de que los padres, si bien no te entrego la libreta, vamos a decirlo en físico, la puedo ver en la página web del colegio. Eso es lo que está cambiando. Sin embargo, vamos a ponernos en los dos escenarios. Hay empresas formales que son colegios y que son buenos colegios, que depende del ingreso del pago del padre de familia para que la empresa cumpla con los trabajadores, con el servicio, con el agua, con la luz. Es una institución privada que brinda un servicio educativo, por eso hay que cumplir con lo que yo me comprometí. Hay otros que no son tan buenos y que el servicio que yo recibo no es el de la mejor calidad y ahí tengo que echarle un ojo y ver qué me conviene y qué no me conviene. Sin embargo, los padres, los adultos, asumimos un compromiso con la educación de nuestros hijos, por eso tenemos que tener absoluta claridad con quién nos estamos comprometiendo. Está permitido que se retengan las notas, si quieres estrictamente no está eso en la regulación. Lo que está permitido es que si es que un niño se tiene que cambiar, no tendría que tener ninguna restricción para poder cambiar de escuela. Pero el acuerdo entre adultos es que yo tengo que pagar mis deudas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado a qué nos comprometemos, cuáles son las condiciones que asumimos y también asumir nuestra responsabilidad como adultos que nos hemos comprometido en un servicio para nuestro hijo, nuestra hija. Tenemos más llamadas del público. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, escuchamos. Adelante, ¿de dónde nos llama? Buenos días, te saluda Moisés García de Comas. Un par de preguntas. La primera es en relación al Colegio Jesús Obrero de Comas. No sé si tendrá de repente conocimiento del tipo de colegio que es. Es un colegio que ofrece carreras técnicas. Claro. Bueno, este colegio, la primera pregunta es, ¿está autorizado, está permitido que se hagan procesos de admisión a través de PRES, donde uno tiene que pagar un monto, obviamente, 150 soles, para que los jóvenes postulen? La segunda pregunta es, ¿está permitido los bingos obligatorios que este colegio hace? Y es más, lo puede encontrar en la misma página web del Jesús Obrero, sobre los bingos. Bingos obligatorios, bingos. Y permítame para terminar, lo último ha sido que cuando yo le increpé esto a la subdirectora, la subdirectora de manera un tanto discriminatoria manifestó de que yo era un padre que no era un padre comprometido con la educación de mi hijo y que no deseaban padres como yo. Y por lo tanto, básicamente ya estaría, digamos, discriminado también el ingreso, el acceso a mi hijo. Bueno, esas tres preguntas. Gracias, Nicolás, por la oportunidad. Gracias al padre de familia. En primer lugar, le quiero decir que ahorita están escuchando mi equipo y está saliendo para el Colegio Jesús Obrero de Comas. Estamos yendo para allá porque está cerca, está en Lima. En primer lugar, gracias por avisar y estamos yendo para ver qué pasa. En segundo lugar, Jesús Obrero de Comas es un excelente colegio del Cono Norte que brinda una educación privilegiada, que nos ayuda a mejorar la escuela pública y que da una herramienta a un chico que puede tener un arma. O sea, de verdad, es excelente la educación técnico-productiva que dan en esa escuela. ¿Cuáles son las condiciones de apoyo que necesita esa escuela para tener materiales, herramientas? No lo sé, hay que averiguarlo con la directora y con el equipo de la escuela. Efectivamente, yo no te podría decir que en este momento el equipamiento que estamos dotando sirve para hacer un taller de mecánica porque no es que se renueva todos los años. Por ejemplo, por decirte eso, si la Asociación de Padres de Familia se pone de acuerdo y decide comprar una máquina, no sé, pues, para hacer mecánica, para hacer panelificación, un torno, ¿eso lo da el Ministerio de Educación todos los años? No, no hay manera de que lo demos todos los años. Por eso es importante estar presente. O sea, yo tomo la alerta del padre de familia y vamos a ir y vamos a conversar con las autoridades de la escuela. Sin embargo, no te podría negar que esa escuela es una buena escuela, que tiene una dinámica importante y que estando donde está, atiende a chicos muy pobres y salen con una profesión técnica. Que es hacia lo que hay que ir, ¿no? Porque uno de los temas, o sea,
Lamentablemente estamos en un nivel de discusión de cosas tan básicas de infraestructura, de alimentación, porque hay chicos que se quedan ahora con el horario extendido y no se está resolviendo Has tocado un tema muy importante. el problema de la alimentación. Yo quisiera decirte eso porque también he estado en la plataforma de los maestros y es una demanda. Yo te diría que en Lima no está calificada en el CISFO como para que focalicen alimentos para los chicos de secundaria. Y tú, que conoces mucho de esta ciudad, te puedes decir, Lima no tiene chicos adolescentes pobres que de repente se trasladan de Huaycán a estudiar en el Alfonso Ugarte, que queda en San Isidro, y que se pueden pasar toda la hora de almuerzo sin comer nada y esperando que acaben las clases. ¿Eso es correcto o es incorrecto? El tema es que nosotros estamos hablando con Jaliwarma para que vea la refocalización y pueda atender a los chicos adolescentes que comen más. Yo tengo un hijo de 15 años, comen más porque tienen más hambre, son más grandes, etc. Y hay que atenderlos porque los chicos no se pueden quedar en una jornada ampliada sin prever la alimentación. Muchos colegios se han organizado, han puesto comedores, están viendo con las madres de familia. ¿Hay un nivel de organización para atender eso? Sí, pero también desde el Estado tenemos que terminar de dar una respuesta. ¿Por qué? Porque Lima, siendo una ciudad aparentemente no pobre, sí tiene chicos que necesitan esa ayuda. Pero yo creo que hay que resolver todos estos problemas, pero yo creo que ya es hora de que la discusión no sea cuánto hay para darle a la educación, sino cuánto necesita nuestra educación y sobre todo nuestra educación pública para tener el nivel que debería tener y discutir el contenido de la educación que estamos dando, porque uno va al colegio, termina 11 años, me está diciendo ya don Tito Alvite que nos tenemos que ir, pero quiero terminar con esto, si lo permite Quilla. Terminan los chicos el colegio, le da usted un geniograma y no lo pueden hacer. Y el chico quiere trabajar y no sabe hacer nada. Porque no sabes hacer nada cuando terminas el colegio y quieres ir a la educación superior, tienes que entrar a una academia. Porque con lo que aprendiste en el colegio, en la inmensa mayoría de los casos, no estás listo para dar un examen de ingreso. Entonces, ¿de qué te sirvieron los 11, 12 años que estuviste en el colegio? Hay una serie de competencias que has dicho que es necesario que la escuela decida qué nos sirve para la vida, qué sirve efectivamente para mejorar nuestro país, para hablar de ciudadanía. Pero también hay temas que no podemos dejar de atender. La escuela tiene que ser un espacio seguro. Hoy día hablamos, y hemos escuchado en las noticias, una niña de 9 años que ha estado violada por su padre y ha tenido un hijo en la maternidad de Lima, ¿verdad? En Tacna, creo. Sí. Esta niña va a la escuela. Había una maestra, había un director, había una familia que no la atendió y en la escuela alguien debió mirar qué estaba pasando con debió darse cuenta de lo que Alguien debió darse cuenta. O sea, por eso te digo, la escuela es un espacio que debe ser seguro, debe ayudar a crear ciudadanos y que debe ayudarnos a construir un país mejor y en ese camino estamos. Muchas gracias. Una vez más, voy a leer el título completo. Quilla Miranda, que es directora regional de educación de Lima, ¿no es cierto? Gracias a ti. Muchas gracias por estar acá y ojalá que no necesitemos otra huelga de maestros, señor, para estar discutiendo la trascendencia de la educación pública en el Perú. No necesitamos que haya una huelga para que tomemos responsabilidad todos sobre la trascendencia de este tema. Terminamos por el día de hoy. Yo lo dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Hemos presentado Nicolás Lúcar en Exitosa.